Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, este es un nuevo video. Bueno, voy a tratar de ser un poco breve. Los temas que voy a tocar es sobre el aspecto internacional, sobre lo que está pasando con las nuevas generaciones en relación a la pérdida de derechos que está viviendo en especial Argentina. Y el otro tema que voy a tocar es sobre las redes sociales. Qué está pasando con las redes sociales, eh, digamos, los excesos de las redes sociales, los límites que se le quieren poner y bueno, también la pérdida que puede tener la sociedad con ciertas regulaciones. Y algunos temas más o menos filosóficos sobre lo que sería, por ejemplo, referido a lo que es la democracia y en relación a lo que era religión cristiana, especialmente hablando del contexto occidental que está, digamos, totalmente afectada por lo que es el cristianismo. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por el tema de lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, como se está observando, Donald Trump está enfrentando al Papa León XIV. Eh, lo que se puede ver es que eh, es como que se está metiendo mucho con lo religioso, todo lo que es la política de Estados Unidos. Llama mucho la atención, así sea o positivo o negativo, o sea, está tocando el tema religioso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si uno despierta la cuestión religiosa dentro de lo que es la política, ya empieza a introducir un poco la religión y bueno, se va preparando el terreno, ¿cierto? Porque estamos hablando, obviamente, no estamos hablando de algo pronto, pero podría pasar un siglo o vaya a saber cuánto tiempo más. Se prepara el terreno, ¿cierto? Para un orden social en donde lo religioso entra a influir más en la política, como tenemos el ejemplo de lo que ha sido, por ejemplo, Europa en la época de las monarquías. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahora es un retroceso a lo que se ha vivido a partir de la Revolución Francesa y todo el proceso democrático que ha estado, digamos, transformando al mundo en el siglo XIX. Más o menos para hacer un resumen, la Revolución Francesa exaltaba la fe en el hombre, especialmente, esencialmente la fe en el hombre, y resaltaba valores como la libertad, la igualdad, la fraternidad, y obviamente líderes como Napoleón, o otros líderes políticos han tratado de mantener más o menos la religión al margen, y aunque el Napoleón metió preso al Papa, que eso se sabe en la historia, en realidad estas cuestiones no son positivas. O sea, no es bueno ni siquiera aliarse con la religión y ni ponerse en enemiga. Quiero decir desde el punto de vista público. O sea, cuando hacemos un teatro público. Porque bueno, esto es despertar otra vez sentimientos que nos pueden llevar un poco a la edad arcaica. ¿Por qué digo edad arcaica? Porque bueno, una característica que tienen las religiones abrahámicas es justamente que se basan en un libro demasiado antiguo. Y bueno, esto más o menos me voy a ir a otro lado que lo iba a tocar el tema después, pero lo voy a más o menos hacer un paréntesis ahora porque va a ser necesario. Cuando hablamos de la edad arcaica, ¿por qué las religiones, por ejemplo, un lenguaje antiguo, como es la Biblia, si nos vamos a textos como el Éxodo, Deuteronomio, el Génesis, etcétera, etcétera, uno dice, ¿cómo sobreviven textos tan antiguos, tan anticuados? Y esto no es que sobrevivan porque hay una cuestión de debate filosófico, un triunfo de la teología, no. Esto sucede porque la religión se sostiene y avanza de manera cuantitativa más que cualitativa. ¿A qué quiero decir con esto? Que coincide que digamos, la demografía aumenta, generalmente en las familias numerosas
son las religiosas. Entonces, bueno, hay un adoctrinamiento en la familia con el tema religioso y bueno, y ahí se prevalece, digamos, lo que es la religión y el status quo de una nación, de una sociedad, porque bueno, si obviamente tenemos una familia, la mayoría que tienen hijos son todos, podríamos decir, familias tradicionales de cristianismo, judaísmo, islam. La tendencia siempre educativa es el adoctrinamiento, muy distinto de educación que proponían los filósofos del siglo XVIII, que era para despertar el juicio y el pensamiento de las personas. Bueno, la educación que infunden las religiones generalmente es adoctrinamiento y es casi como, nada, es muy jerárquica la educación, entonces están obligados a sentir constantemente y a no cuestionar lo que está diciendo el superior, por decirlo. O sea, todo es muy dogmático y bueno, y generalmente se fortalecen los valores y eso se defiende, digamos, a rajatabla y se condena obviamente el pensamiento, que es algo que prácticamente es lo que nos hace libre, es lo que nos ha dado vida si nos vamos a la creación, y es lo que las religiones intentan anular muchas veces, porque cuando el pensamiento no condice con la jerarquía religiosa y se lo condena, entonces ya no es libertad de pensamiento y no es independencia de conciencia, podemos decir, libertad de conciencia. Y la conciencia obviamente forma parte de lo que es nuestra vida, porque si nosotros no tenemos conciencia, prácticamente no tenemos vida propia, o sea, seríamos como un robot, por decirlo, o sea, un elemento manipulable, y no es la idea de tener vida, me imagino. Así que es una contradicción obviamente cuando estamos anulando el pensamiento, algo que suele pasar a veces en la misma educación que han impuesto las naciones, en donde muchas veces, no voy a decir todos los profesores, pero yo lo he pasado, y justamente cuando un alumno cuestiona al profesor o le replantea algo que está diciendo el profesor, se tiende a reprenderlo al alumno y así podríamos decir, se lo empieza a adiestrar para que el alumno no tenga juicio propio, o sea, que siempre sea obediente. ¿Y qué pasa cuando nosotros generamos personas obedientes que van a entrar a cualquier otra estructura y pueden entrar perfectamente a una secta, pueden entrar a una ideología X y se convierten en unos borregos, como dicen en la jerga, digamos, de la filosofía, de los foros, los debates? Borrego, que significa que son todos ovejitas obedientes y siguen sin cuestionar una idea o a un líder. Y justamente eso es lo que, digamos, no está, digamos, demostrando una educación que no permite tener la libertad de juicio de un alumno, para que esa persona piense, que es justamente los valores que han difundido en el siglo XVIII los pensadores, que justamente que pensar te hace libre. Entonces, bueno, o sea, si anulamos el pensamiento o el replanteamiento de un alumno al profesor, ¿cierto? O sea, lo reprendemos como diciendo, no, usted me está contestando, porque muchas veces pasa y molesta a un profesor, y bueno, nada, no estamos ayudando en nada a una buena educación. Entonces ya prácticamente es adoctrinamiento. Así que hay dos tipos de adoctrinamiento, que puede ser educativo estatal, que suele pasar, no digo todos los profesores, y está el religioso, obviamente, que cuestionar o replantearse cuestiones ahí de los textos bíblicos es como un pecado, como una tentación del demonio. Entonces, bueno, al final es una contradicción que algo que nos ha dado Dios, que es la libertad de conciencia o la conciencia misma, que es la vida, y después obviamente sea condenada. Entonces al final, ¿qué somos? ¿Tenemos vida propia o no? Una contradicción. Yo no creo que sea así, obviamente. Yo creo que Dios nos ha dado conciencia en caso de que exista, y no esa libertad. Obviamente toda libertad conlleva una responsabilidad, por supuesto, pero ya anularla directamente ya es prácticamente como que el sujeto no tiene culpa
culpa de cualquier cosa que haga porque no tiene voluntad propia. O sea, a ver si se entiende lo que quiero decir. O sea, por ejemplo, un robot se manda un lío y el robot no va a ser culpable si eso ha sido programado, por decirlo, en caso que sea algo automático, ¿cierto? Eh, no sé cómo podría más o menos hacer la analogía, o sea, algo que no tiene responsabilidad, por decirlo. Y bueno, y en Estados Unidos está tocando mucho el tema religioso, vemos a Trump que se está enfrentando al Papa León. Esto sería un tono negativo de levantar justamente la cuestión religiosa. Y bueno, también están saliendo otros políticos en Estados Unidos hablando a favor de la religión, pero se habla mucho, se nombra mucho la religión. Se cita mucho la Biblia, se cita mucho al Papa, se cita el Evangelio. Entonces bueno, no quiero decir con esto que estoy en contra de la religión, o sea, cada uno puede creer lo que quiera. Si tengo que hablar de mí, para mí yo directamente creo solo en Dios y nada más. Pero yo creo que la religión tiene que estar, digamos, más para el ámbito privado y no llevarlo a un plano estatal, porque, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchas religiones, la gente tiene derecho a plantearse estas cuestiones, puede no creer, no podemos agarrar un libro y convertirlo en una norma, es más un libro arcaico, viejo, con leyes que vienen de la Mesopotamia, que ya no se pueden aplicar, que está todo eso actualizado. Entonces no podemos tomar esos textos arcaicos y llevarlos a nuestro contexto. Pero bueno, como bien decía, las familias numerosas, que son a veces las tradicionalistas, las religiosas, y nada, preservan justamente todo ese conocimiento arcaico y lo quieren establecer en la vida como si fuera algo irrefutable, una verdad absoluta, y estamos hablando de costumbres totalmente antiguas y que son que no tienen nada que ver incluso con nuestro contexto, porque son aplicadas hasta en otro lugar del planeta, así que no va. Pero bueno, así sobreviven esas ideas tan antiguas que para mí obviamente la Biblia es un material de estudio como cualquier texto mesopotámico que se encuentre en una tablilla de arcilla y que son para estudiar, obviamente un valor altísimo, como cualquier libro. Pero bueno, yo creo que todo se debe analizar y no se puede agarrar como si fuera a ciega decir no, esto es la verdad. Así que bueno, yo veo que en Estados Unidos se está tocando mucho el tema religioso. Esta pelea de Trump con León ya han hecho referencia, por ejemplo, de otros casos, como por ejemplo del rey Felipe IV el Hermoso. Ya estamos hablando en el siglo XIV, cuando tuvo un conflicto con la iglesia, con el Papa, que eso llevó a un cisma donde hubieron 3 papas. Entonces no conviene esto, no conviene confrontar. Yo creo que el Papa León tiene derecho a expresarse, él puede decir lo que quiera, es un líder religioso como cualquier otro. Yo creo que lo que hace Trump al final es darle más relevancia al Papa con esto, y lo está poniendo como un referente, digamos, casi tan importante como él en Estados Unidos, y a mí me parece que simplemente es un líder que representa un sector de las creencias a nivel mundial, y yo creo que no conviene eso. Yo creo que se está equivocando Donald Trump con esto, y lo único que está haciendo es fortaleciendo y agrandando una figura religiosa. Así que incluso llevando obviamente la religión a asuntos de Estado, que para mí eso ya estamos hablando de cuestiones de hace 300, 400 siglos atrás, y que no va, y ni siquiera va con los valores, digamos, fundacionales de Estados Unidos, aunque ahí hay un pequeño acotación en la Constitución, no sé si no le he leído, pero ya no me acuerdo bien, pero ellos resaltan mucho esto: confiamos en Dios, jurar en la Biblia. Y ojo con eso, ojo, porque eso es como un puente, obviamente, para introducir la religión a lo que son los asuntos de gobierno, y obviamente se van a traicionar los valores filosóficos y fundacionales del siglo XVIII, que justamente son los valores que ha tenido Estados Unidos cuando nació como una democracia.
incluso la Carta de Derechos que surgió en la Revolución Francesa. Así que yo creo que esto es un retroceso muy grande y eso es lo que es la tendencia que se da a nivel mundial, es lo que yo leo, que dicen que incluso mucha gente en Estados Unidos se está convirtiendo al catolicismo, gente adulta que se está bautizando, está bien, perfecto, pero quiero decir que bueno, si vamos a decir la verdad, obviamente, si tenemos una sociedad a nivel mundial muy religiosa, o sea, no sé cómo explicar, como en Europa, por ejemplo, que de repente la inmigración musulmana aumente tanto, que la población llegue casi al punto de que la mitad son musulmanes, obviamente que el orden status quo en Europa va a cambiar hacia un sistema islámico, eso no cabe la menor duda. Y yo me estoy refiriendo justamente a eso. Y yo creo que no estamos avanzando hacia una sociedad en donde el individuo tenga criterio, libertad de pensamiento y juicio propio, cosa que no se está fomentando ni siquiera en la educación estatal, que eso es algo que yo critico y que no lo cambian, porque yo sé que en la política eso les favorece, porque el adoctrinamiento es algo que siempre ha funcionado y es más fácil obviamente gobernar un pueblo que está acostumbrado a obedecer a un pueblo que obviamente que puede tener criterio, educación, conocimiento, que puede igualarse en altura, en capacidad, ¿cierto?, de conocimiento a cualquier persona que esté en el poder o en el ámbito empresarial, y obviamente que ahí estaríamos hablando de un sistema ya donde más participativo, pero obviamente que una democracia hoy en día donde la gente pudiera participar no es muy factible, porque estamos hablando de una diferencia obviamente de capacidad, ¿cierto? De lo que es la habilidad y el conocimiento que tienen los dirigentes y que no tiene obviamente la mayoría de la gente común, que mucho, hasta hay gente que ni siquiera ha podido terminar el secundario, hablando de que obviamente que en la educación ni siquiera se enseña bien historia y educación cívica como corresponde, no sé ahora los planes nuevos, pero hasta donde yo estudié, lo único que prácticamente me llevo de la primaria y de la secundaria es aprender a leer, escribir, un poco de inglés, matemática y gracias. De educación cívica, historia, eso lo he estudiado por mi cuenta. Cuando ya he entrado a la universidad, cuando después yo empezaba a indagar, y gracias obviamente a la tecnología, que me ha facilitado obviamente un gran conocimiento, y es algo que quieren atacar, y aquí saltamos otro tema importante, que le están pegando a las redes sociales, le están pegando a la inteligencia artificial. Y algo que es muy cierto, que todo lo que es la tecnología, que obviamente que es algo demasiado nuevo, pero está generando mucha participación civil, mucha participación social, se están escuchando todas las voces, de repente la gente está girando más a las redes sociales que a los medios corporativos, y esto significa que se está democratizando más. Y esto obviamente que es un problema para los que quieren monopolizar el poder, la opinión pública, y por eso que por ahí yo creo que están atacando. En Estados Unidos se preocupan, porque es lo que están diciendo, que la inteligencia artificial está influyendo en las elecciones, entonces están atacando a corporaciones como Google, Meta, de ChatGPT, todas las corporaciones de inteligencia artificial. Entonces, bueno, obviamente que a ellos les preocupa, o lo que ellos dicen, es que esas corporaciones son las que van a gobernar o las que están influyendo, y que como si gobernaran esas corporaciones y el gobierno no, que supuestamente el gobierno sería del pueblo, cuando sabemos que no lo es, porque al final el que pone la plata en un gobierno y a los candidatos sabemos perfectamente que son las corporaciones, así que es un poquito, como digo, medio paradójico, ¿no? O sea, nos quejamos de la corporación, pero son ellos los que meten a la gente en la política, entonces bueno, no sé por dónde van a mano entonces. Pero yo creo que incluso leyes así de mayor control de la información y todo eso están viniendo justamente de esas corporaciones. Pero bueno,
como una estrategia discursiva, se atacan como si fueran la oligarquía, etcétera, etcétera, y sabemos que viene por otra mano la cosa, viene por una cuestión de controlar más lo que la gente hace en una computadora o en un celular que realmente el poder que pueden tener las corporaciones. Yo creo que va por ahí. Y obviamente, en caso de que venga un gobierno que diga vamos a sacar todas las corporaciones, la oligarquía, el Estado se va a hacer con la tecnología. Y ahí, bueno, más adelante cuando empiece a avanzar todo esto con las leyes de la tecnología, y bueno, obviamente que vamos a estar mucho más censurados probablemente. Y vamos a perder poder, obviamente nosotros, que somos los ciudadanos comunes, que gracias a la tecnología nos podemos comunicar, podemos difundir ideas como estoy haciendo yo, y aparte instruirnos, que es lo más importante, porque tenemos muchos recursos para poder nosotros instruirnos. Tenemos Wikipedia, que es muy criticada, que aporta mucha gente, pero Wikipedia te puede pegar un salto justamente a buscar un libro y ir a informarte directamente de un libro con un autor, con referencias, porque están las referencias, está la inteligencia artificial, que nos puede dar una referencia. No quiere decir que vamos a tomar la inteligencia artificial como la biblioteca donde nos va a decir las cosas y son así. No, tenemos que agarrar una referencia y después ir y buscar en el libro la bibliografía donde ha sacado la información la inteligencia artificial, porque sabemos que la inteligencia artificial está programada y tiene sesgo ideológico, eso lo podemos observar. Entonces, pero bueno, nos sirve de referencia y es un buscador muy rápido, muy hábil y nos ayuda muchísimo. Igual que YouTube o cualquier red social, son redes sociales que nosotros nos permiten a nosotros poder mostrarnos, hablar. Entonces, bueno, si nos quieren atacar las redes sociales o nos quieren censurar o controlar o sesgar la tecnología, obviamente que vamos a estar mucho más, podríamos decir, con menos libertad. Y bueno, como puede pasar con la educación, acabamos otra vez en el adoctrinamiento, que antes era en lo que era la televisión, y vamos a pasar directamente bajo el mismo sistema de adoctrinamiento y de control de la opinión pública, pero nada más que por medio de las tecnologías. Así que bueno, eso es muy cuestionable, entonces por eso ojo con esta iniciativa que tienen los legisladores como Sanders de Estados Unidos, porque ojo que puede ser una trampita o como dicen ahí. Así que bueno, ¿qué tema me quedó? Bueno, la generación Z. La generación Z, que es la generación que son los más jóvenes. ¿Qué está pasando? Que una generación que para mi punto de vista, no quiero ser negativo, pero es lo que se dice, que han sido prácticamente uno de los grandes votantes de Milei en las elecciones pasadas. Así que yo lo que creo, por lo menos el tacto que tengo con esta generación, que están muy acostumbrados están muy educados en estos sistemas, podríamos decir, con una filosofía de obediencia, ¿cierto? Tendría que entrar un poquito más en profundo, pero que no lo he estudiado, pero obviamente que uno no se va a dar cuenta, pero el tipo de dibujo animado que han consumido cuando eran niños, los programas que han recibido después, obviamente que la televisión ha cambiado muchísimo, mucho tiempo. Sabemos que en los 90 era un descontrol lo que era, por ejemplo, todo lo que es la televisión, el humor, que después degeneró en bullying, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue una generación que se creó en los 90 que ha sido muy rebelde y bueno, y ha cuestionado obviamente el sistema, que no sé si eso ayudó a lo que fue la caída de la Yuga, pero probablemente sí, se dice que sí. Pero bueno, las generaciones que han venido después han sido educadas de una manera, se podríamos decir, con más cuidado, donde están acostumbrados a ser obedientes, a respetar la autoridad, y han favorecido sistemas autocráticos como por ejemplo el gobierno de Milei, o en Estados Unidos probablemente con Donald Trump, que aunque hayan utilizado más la religión como discurso, porque es un país mucho más religioso que Argentina a nivel en otro sentido. Acá es más el religioso que va a prender una velita, bueno, ya son protestantes, entonces bueno,
una nación que prácticamente con el famoso confiamos en Dios necesitan un presidente que hable de Dios, porque si no, no se sienten representados. Un sector de Estados Unidos, así obviamente, no vamos a decir que todo Estados Unidos, pero bueno. Otra cuestión que quería tratar, bueno, esto del ceder derechos, ojo con ceder derechos, porque son derechos que por ahí se han ganado antes y ahora se están cediendo. Y se lo digo a ustedes, la generación Z, que no vaya a ser que después a un par de años o décadas les termine afectando, y eso no lo están teniendo en cuenta. Porque a veces uno dice, sí, no, a mí no me molesta, no me afecta, y después con los años te das cuenta que sí te va a afectar, así que cuidado con eso, cuidado. Algunas reflexiones, bueno, esto ya va como un off topic. Bueno, estábamos hablando un poco de cristianismo y democracia, y bueno, sabemos obviamente, no sé si lo repetí en el video anterior, pero bueno, tanto el cristianismo como la democracia no se ponen en práctica, porque generalmente obviamente que una sociedad que cumple el evangelio al pie de la letra sería un caos, ya pasó en el siglo III, en lo que era la antigua Roma. Y sabemos que la democracia, si se pone en práctica como fue la democracia griega, también deriva en un caos. Así que creo que tenemos algunos ejemplos, como el siglo III, el siglo XVI, donde el cristianismo se ha tratado de practicar muy a nivel lo más fidedigno posible, fiel al evangelio. Y sabemos que eso conllevó a una anarquía y a un lío a nivel social. Pero yo creo que tanto el cristianismo como la democracia no se practican. Sabemos que las religiones generalmente tienden después a, obviamente, a reinterpretar lo que es la Biblia para dar otro mensaje, y en la democracia pasa igual. Sabemos que son un sistema representativo y no participativo a nivel social, y obviamente que no tampoco se pone en práctica. Generalmente los gobiernos se manejan de una forma más clásica, porque en realidad como una fachada eso de que el pueblo gobierna a través de sus representantes, porque al final, bueno, como se dice, a uno le ponen la fruta que tiene que votar, entonces uno elige entre lo que le ponen. Tampoco es que la gente hoy se va a postular. Aparte, hay una cuestión aquí que también se instaura un poco, porque, bueno, con esto no quiero cuestionar que hay grupos que están capacitados para gobernar, pero se habla, por ejemplo, de que gobiernan las corporaciones, se hablan de que gobiernan familias, etcétera, etcétera, como era la antigua Roma, que gobernaban las familias. Pero también obviamente que la religión, ¿por qué la quieren instrumentalizar para un Estado? Porque, bueno, obviamente que genera más gobernabilidad. Sabemos que cuando alguien que es religioso, lo primero que piensa es que si tiene un gobernante, por más malo que sea, Dios lo ha puesto ahí, por lo tanto dejarlo ahí. Así que no lo cuestioné o bancalo, porque por algo está ahí. Eso es muy típico del cristianismo, que, bueno, obviamente las monarquías se han basado en eso, o sea, directamente. O sea, el rey prácticamente era eso, alguien que Dios lo había elegido para que esté ahí, y por algo estaba. Y bueno, hoy en día está bien, no tenemos un rey, pero el que es religioso prácticamente lo interpreta así, prácticamente igual. Incluso en Estados Unidos, Donald Trump, para la gente que es cristiana, Donald Trump es como si fuera un rey. O sea, incluso lo comparan con, qué sé yo, como algunos paladines de la Biblia. Escuchaba por ahí el rey David, pero bueno, lo ven como alguien que viene a representar el cristianismo, que se va a rescatar a Estados Unidos, etcétera, etcétera, un mesías, un líder mesiánico, vamos a decirlo. Entonces, nada, está ahí porque Dios lo ha puesto, confiamos en él. Bueno, y nada, ¿qué quiero decir con esto? Que mucha gente por ahí se va a lavar las manos y va a decir, no, está ahí porque Dios lo ha puesto. Y nunca van a salir ni a cuestionarlo, primero. Y segundo, ni a tratar de buscar alguna forma, obviamente si tenemos un mal gobernante, porque no quiere decir que se lo vamos a hacer a todos los gobernantes,
Pues gobierna bien, hay que dejarlo gobernar, pero si un gobernante hace algo que el pueblo no le apetece o no le piache, de alguna manera el pueblo se lo tiene que hacer saber, que sea uno de los métodos en la huelga, obviamente, que es lo que usa la gente, pero bueno, estaría bueno que existieran otras formas, tenemos la tecnología y a través de la tecnología la gente se puede expresar, no más falta que los gobernantes pongan oído, porque últimamente ya ni a las huelgas le hacen mella y terminan aprobando las leyes que ellos quieren, así que nada. Después, claro, sobre el tema religioso, eh, a ver la letra que tengo acá. Eh, Nada, quería hacer una acotación sobre Jesús. Jesús, para mí, porque está bien, está demasiado, está puesto muy en un altar muy grande. No quiero entrar a cuestionar, obviamente, las cuestiones religiosas, pero para mí, una acotación personal, yo creo que para mí fue un judío que estudió filosofía griega y estuvo muy cercano a lo que es la filosofía de la llama del cinismo. No sé si lo han escuchado. Diógenes de Sinope. Así que yo creo que viene un poco por ahí, incluso en la antigua Roma. Digamos, el cristianismo encajó porque Jesús obviamente tenía un poco de ese conocimiento del cinismo, ¿cierto? Y por eso entró bien. Para mí es como lo que él hizo fue como una adaptación del judaísmo a los tiempos, por decirlo, o sea, aquella época. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, quería hacer algunas reflexiones off topic, por decirlo, que no tenía mucho que ver con los temas relevantes al principio, pero que, bueno, que pueden ayudar obviamente a reflexionar, porque, bueno, estamos viviendo unos tiempos en donde como que se está retornando a lo religioso y, bueno, nos hemos olvidado un poco de cuestionarnos, hacernos preguntas que son fundamentales, que han sido en el siglo XVIII y que han dado obviamente a luz a lo que es la filosofía, a la fe en el ser humano, en el hombre, a la igualdad de derechos, la libertad. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas parecen que no son relevantes, pero son importantes y está bueno tratar de rescatar un Jesús más histórico y no por ahí mitificado que por ahí presentan las religiones, obviamente. O sea, para mí fue un filósofo como cualquier otro, nada más que bueno. Se habrá difundido tanto el cristianismo porque obviamente que bueno, algo que tenía, por ejemplo, con lo que hablábamos de que el avance era cuantitativo y no cualitativo, que bueno, fue una de las causas por las cuales los romanos expulsaron a los judíos en el año 19, creo, después de Cristo, por ahí. Porque obviamente estaban creciendo en número y bueno, eso podía obviamente pasarle lo que le está pasando a Europa si crece el número de musulmanes, obviamente. Así que creo que puede haber pasado eso con el cristianismo, porque el cristianismo era más fuerte que el judaísmo, porque tenía obviamente características del judaísmo y además tenía un mensaje que estaba totalmente adaptado a la filosofía griega, que era el estoicismo. Entonces, bueno, en ese sentido creció tanto y que obviamente que Constantino decidió regular todo eso, porque era una anarquía, obviamente, lo que hablaba anteriormente. Y bueno, regularon y ahí nace la Iglesia Católica prácticamente. Eh, Después otra cuestión para mí que tiene la iglesia ahora, que me parece que para mi punto de vista cuestionable, el sistema de confesión, que cualquiera pudiera confesarse, pues está bueno para que el cura le dé un punto de vista, ¿cierto? Pero bueno, yo lo que he apreciado en la época que estaba en la iglesia, yo creo que las personas tendrían que empezar a aprender generalmente la gente religiosa, que es más para a resolver los problemas por sí mismo. Porque toco este tema, porque digamos, no va con lo político, pero sí me parece, por ejemplo, que por ahí se acostumbran mucho a relegar todo a Dios y se olvidan de que quedan los problemas de lado y no se resuelven. Por ejemplo, yo tengo un problema con alguien y voy a resolverlo con Dios,
una oración o en una confesión, siento que Dios me perdona y no resolví absolutamente nada con las personas, y esto genera obviamente un malestar porque yo veo a esa persona después y siento algo feo, un rencor, y entonces no solucionaba nada. Y no podemos andar por la vida así que tratemos más de ser honestos con nosotros mismos, arreglemos los problemas cara a cara, y si no queremos resolverlo con esa persona, admitamos que no queremos saber nada y se acabó. Y no necesitamos más culpa ni nada, porque eso también es muy malo, porque al final ni siquiera sabemos qué es lo que es bueno y qué es malo, y tenemos que andarle consultando a un cura o en una oración hablándole a Dios sin recibir ninguna respuesta, y estamos desorientados en la vida. Entonces eso no es bueno, no es bueno, y esto también es importante. Es importante porque la vida a nosotros nos enseña más que a veces que un libro, que a veces que pensamos que Dios habla a través de una lámpara, de un genio, que sería la Biblia, y sabemos que en realidad no habla a través de la vida. Así que yo creo que esa es la creencia mía. Para mí el creo en la naturaleza, creo todo, y si todo es bueno, porque Dios lo ha hecho bueno, y bueno, en la vida aprendemos, y no tanto está ensayado en un libro. Eso es lo que creo yo, qué sé yo, pero bueno, cada uno tendrá su idea. El otro asunto, bueno, ya creo que hablé casi todo. Lo único que me queda por decir, obviamente, que una frase que retumba mucho en la política, que dicen todo dentro de la ley y nada fuera de ella, pero sabemos que en la práctica es todo dentro de la ley e inevitablemente algunas cosas fuera de la ley. Entonces no es que quiera digamos, como que dice, avalar cosas malas, pero ¿qué quiero decir con esto? Que tratemos la política de pensar con más criterio y no seamos tan, ¿cómo se dice?, tan axiomáticos, ¿cierto? Pensemos que todo es perfecto, porque sabemos que no es así. Y ser honesto también, porque tampoco puede decir que nosotros le vendamos a la gente un modelo como algo perfecto y sabemos que nunca va a ser así. Pues sabemos que en este universo, en esta vida, nada es perfecto. Así que tratemos de trabajar con honestidad, que la gente no sean ovejitas, que hay que decirle como los niños algunas mentirillas para que ellos hagan las cosas. No, somos gente grande. Digamos las cosas como son. Tratemos de hacer las cosas más transparentes. Sé que no es fácil, pero yo lo que quiero decir con esto es que seamos honestos. Seamos honestos y sepamos que un sistema no puede trabajar de forma formal, que siempre se nos pasa algo, como por ejemplo en la cuestión informática, que quieren que todos los sistemas operativos nos piden la identidad, y sabemos que eso no se puede aplicar a nivel general porque no se puede. No se puede porque no se puede obligar a un programador o a alguien que tiene un programa por ahí que no es una empresa y que va a hacer algo, y un programa, un sistema operativo, y no se le da la gana poner que se identifiquen, como el caso del software libre, porque eso no se puede controlar. O sea, yo digo, sí, todos los sistemas se van a tener que identificar. Bueno, lo hace Google si no se le mete una multa, lo hace Apple si no se le mete una multa, lo hace Microsoft, y etc. Y a Linux algunas distribuciones grandes, pero después se te van a pasar por arriba un montón de distribuciones que la hacen de cualquier parte del mundo, y la hace cualquiera, y nada, y te dice el tipo, no, acá no tenés que poner tu identidad. Entonces al final es una ley que vos decís, sí, todo dentro de la ley, y algunas cosas quedan afuera. Por eso me refiero justamente a eso, y bueno, tratar obviamente de ver cómo funciona la realidad, y sabemos que la formalidad es algo que al final no existe. Así que nada, eso es todo por hoy. Así que les mando un gran saludo y que tengan una buena semana. Hasta luego.